Cuento así, yo soy una argentina que me fui a los 21 años de Argentina para estudiar en Israel. Evidentemente soy de religión judía, no soy una persona Ujú, religiosa, pero sí he vivido siempre cerca de la comunidad israelita y ujú. mi hermano se había venido a vivir a Israel y yo ese año perdí a mi madre. A los 20 años, yo muy joven, pues ella era muy joven y perdí a mi madre. eh, y ese hecho tan doloroso creo que fue el hecho más que marcó mi vida. Evidentemente fue el hecho que marcó mi vida. Por supuesto, estuve pensando en una pregunta que preguntaste, que me enviaste, que era, ¿qué, ¿cuáles fueron, qué hechos de antes y después hubo en mi vida profesional? Y hoy pensándolo, dije, bueno, la verdad que cada uno de esos hechos está marcado con algo de mi vida personal, de mi vida familiar. Ok, porque el primer hecho, y antes cuando me lo puse a pensar no pensé en mi madre, pero tengo que reconocer que fue lo más que marcó mi vida. Qué Y lindo. luego, que cambios que hice en mi carrera siempre fueron por alguna cosa que estuvo ligada a mis hijos. Ujú, Siempre, porque nació un hijo, porque nació el otro hijo, porque no importa, siempre hubo algo que estuvo, porque pasamos momentos de problemas de salud con hijo, o sea, siempre el cambio ese fue así. ¿Y qué significa? Que al final de todo, tu columna vertebral, tu eje es tu familia, ¿ok? Y tú vas llevando la profesión siempre con pasión y todo, pero es un reflejo de ti mismo y tu familia eres tú. Entonces tú vas reflejando todo, los momentos difíciles, donde no puedes avanzar tanto en la carrera, ujú. los momentos que sí, hay momentos en la vida que sí te permiten, que de repente está todo tranquilo, el mar está tranquilo, eh, Qué con sabio. un STI muy bajo, y hay momentos que la turbulencia es muy alta, y tú vas, digamos, vas con eso, no puedes ir contra la marea, no puedes ir, vas con eso, abrazando la profesión, con una mano vas abrazando a los hijos, con el otro brazo vas abrazando y cuidando tu profesión. Eh, y yo decidí venir a estudiar a Israel y estudié de verdad en un instituto increíble que es el Instituto Israelí de Tecnología, que se llama Technion, Technion se Wow. escribe, eh, que creo que yo ni me daba cuenta dónde estaba llegando. Hubo gente que sí me trató de decir, ¿estás segura que vas a poder estudiar ahí? Y bueno, un poco por la ignorancia o por la inocencia, yo entré sin saber el idioma, que es muy difícil porque imagínate estar en un lugar Uf, que no entienden ni las letras, digamos. y Siempre estudiando estuve ingeniería. en un medio judío, pero yo no fui a una escuela judía porque mis padres pensaban que era muy importante integrarse siempre en todas las comunidades, lo cual me hicieron un gran favor. No te lo tengo que explicar a ti, digamos. Yo soy argentina, pero soy mendocina. Yo nací en Mendoza, Mendoza es mía, nadie puede ir a Mendoza sin avisarme que va a Mendoza, porque Mendoza es mía, todas las montañas son mías, etcétera, etcétera. Qué bello. Eh, lo que es muy importante, de la misma manera que luego, por todo lo que pasé aquí, no soy menos israelí que argentina. Y eso muchas veces me emociona mucho, porque me llevó mucho tiempo darme cuenta que no era una decisión, sino que era un sentimiento. Wow. Qué bello. No Pertenencia. fue una cuestión ideológica. Aparte de que Ujú, no me vine por una cuestión ideológica, me vine por una cuestión de supervivencia, porque tenía una tristeza tan grande que tenía que moverme a salir. otro lado. Y entonces en el Technion estudié ingeniería química, primer título, luego hice mi máster en ingeniería química y ahí empecé a hacer el doctorado. Y Wow. el doctorado lo empecé a hacer y ya estaba esperando a mi segundo hijo y nació mi segundo hijo. Y si tú hablas digamos, de desafíos, imagínate que yo no tenía mi familia aquí.
ya estaba teniendo mi segundo hijo, había hecho el Ujú. máster con todo lo que significa una tesis, etcétera, etcétera, y estaba haciendo el proposal para el doctorado y nació mi segundo hijo y yo sola y mi esposo que tenía que viajar en ese momento porque había encontrado un trabajo fuera de la ciudad. Y esa fue una de las primeras decisiones profesionales que hice, de la Ujú. que siempre tuve muchísimo cargo de conciencia, que fue dejar el doctorado. Ah, por claro, Y ahí es cuando tú hablas de ah, que tuviste que tomar una decisión porque no podemos con todo. Hay momentos donde tenemos que no irnos para este podía con lado. todo. Exacto. Ahí está. Y eso es Y, sabio. y no sé si es sabio o no, pero se lo puede mirar de muchas maneras. Por ejemplo, una manera de mirarlo es, me acuerdo que, me acuerdo que alguien me dijo en ese momento, ¿cómo dejas? Era un hombre de la facultad, ¿sí? Se llamaba el ingeniero de la facultad, no era misma de la academia, sino que él está encargado de toda la ingeniería misma o qué sé yo, del edificio. Pero era una persona que tenía mucho valor ahí. Y él me dijo, no entiendo cómo dejas el doctorado. Una persona como tú, que no tiene demasiadas luces, que no es demasiado bella. Todo eso me dijo. ¿Y ¿Qué? cómo Me te das muero, el ¿en serio? gusto de dejar eso que te va a dar la oportunidad Uf, de dar un salto en la vida? Nunca wow, entendí lo que me quiso decir, eh, y siempre me dejó con mucho cargo de conciencia. ¿Sí? qué Ahora, tú peso. imagínate, Miriam, 21 años, subiéndose a un avión, llegando a un país como Israel, que sí, de verdad, me dieron algún scholarship, yo no pagué nada, no, nada, pero tampoco tenía nada. O sea, vivía de $100 por mes. eh, no, en todos esos años nunca me compré ropa, nunca me arreglé. O sea, de venir, de ser una adolescente burguesa, por decirlo de alguna manera, Ujú. de Argentina y llegar a estar en un estado de verdad de supervivencia. Y eso marcó de verdad todo el resto de la carrera. ¿Y Ahora, cómo con respecto al superaste ese comentario tan fuerte? Wow, que alguien te diga eso cuando estás con tu energía tan inestable por tantos retos y que alguien te vulnerable. diga, esa es la palabra vulnerable, gracias, Miriam. ¿Cómo? Esta es la clave esto sí es la clave del éxito. Es decir, no el sí o, sino cómo superas un momento así tan fuerte. ¿Qué hiciste para salir O adelante? sea, empezando, sí, me quedé con eso y dije, bueno, hice un error y estoy haciendo un error y estoy llevando un error y adelante. Y dije, bueno, pero eso es lo que yo puedo hacer ahora. Ujú. Eso es lo que yo puedo hacer ahora. Y la verdad que otra cosa que me llevó a hacerlo, y ahí hay otro dilema, era que yo no me sentía que era la mejor. Ese trabajo de doctorado estaba haciendo, no lo estaba haciendo bien. Pero no importa, ya cuando creces, ya sabes que no es por ti nada más que no estás haciendo algo bien. Hay muchos Ok, otros factores. Puede ser, tú sabes, el profesor, puede ser, no importa, mil cosas. No exactamente eres tú la que no eres buena. Pero yo no me iba a permitir hacer ese doctorado si no era el mejor doctorado del mundo. Y qué ahí, duras somos con nosotras. ¿no Wow, es cierto? Miriam. Uy, eso sonó muy cruel para ti misma. O sea, te lo digo a ti, me lo digo a mí. Tiene que ser el mejor, el más difícil, si no, entonces yo no soy buena. Mm, Claro, ¿entiendes? Porque yo podría haber hecho, ahora que lo miro, por supuesto que lo podría haber hecho. ujú. Lo podría haber terminado, como todo el mundo termina un doctorado. Me dejas sin palabras. Y bueno, pero no, tampoco me pienso que estuvo bien tomar una decisión y como en toda la vida en algún momento lo corregí así rápidamente y eso me llevó a lo mejor sí a demostrarme luego, ok, no pasó nada, sigo bien y sigo adelante. Y ahí vi como quién era, que yo existía, digamos, que yo no era alguien anónima. Imagínate llegar a un mundo que ni siquiera hablas bien, no te puedes expresar del todo. Tienes tenía por supuesto amigos. Ahí yo ya estaba con mi pareja, la pareja la conocí aquí, a mi pareja. Pero eras dentro del mundo seguro. Y cuando decidí dejar el doctorado, se me abrieron las puertas y vi que la gente me ayudaba, que la gente me había visto esos años, que estuve tantos años en la facultad, y, y mi supervisor de siempre
me ayudó a entrar en la empresa nacional de agua. O sea, ahí entendí de que yo había hecho algo y que me merecía que me ayuden y que alguien me llevaba de la mano, que no estaba sola, que no fue poco. Y bueno, y ahí ya empecé mi vida profesional, me cambié, nos mudamos de casa. Una de las razones era porque mi esposo de verdad viajaba mucho, claro, no podíamos los dos hacer todo. Entonces nos mudamos a otra zona y ahí empezó la carrera profesional, por supuesto, y yo siempre trabajé en el tema de desalinización. Ujú. Desde el día cero, por alguna casualidad, siempre, porque mi máster lo hice en eso. Eh, y, y bueno, y fui de empresa a empresa. Otra cosa que marcó mucho cuando nació, por ejemplo, mi tercer hijo, yo había decidido que, digamos, la licencia por maternidad aquí en esa época creo que eran 12 semanas, era algo súper bajo y creo que es un poco más alto, pero era muy duro. Pero bueno, yo tenía que trabajar, no podía no hacerlo. Entonces, cuando ya llegué al tercer hijo, que estábamos un poco mejor, y ya dije, bueno, lo que yo quiero es quedarme 5 meses. Era, que tampoco es tanto, ¿sí? Pero bueno, ahí como que me zafé, dije, hago lo que quiero. Eh, y trabajaba en un lugar que era bastante duro. Después me di cuenta que era el lugar donde más aprendí. Y ahí también hay una historia de mujer, pero ya te la cuento. Claro que sí. Y estaba 5 meses, salí Ujú. de maternidad. Y cuando volví, algo pasó. Empezando vi que habían traído un montón de gente nueva. Wow, dije, wow, me quedé sin trabajo. Y me empecé a dar cuenta que habían traído como 4 personas distintas para lo que yo hacía. La que se creía mala. Te lo juro. Y tampoco era tan inteligente en esa época, pero eso era demasiado evidente, ¿no? Había uno que escribía los manuales. Era una empresa que hacía sistemas de tratamiento de agua. Eso lo hacía yo. Habían traído otro que hacía la parte de instrumentación. Ujú. Eso lo hacía yo. Había otro que de proceso y otro que no me acuerdo qué otra cosa hacía. Sí. Entonces dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede? O sea, primero estaba totalmente en pánico los primeros días que volví, hasta que me di cuenta, digo, todo eso hacía yo. Ahora, dentro de eso no es que me volví inteligente, sino que por ser tan educada, tan mujercita buena, me di cuenta que el chico que era representante de FilmTech, de Dow, se había olvidado algo que ni sé, tú no debes saber lo que es un disquete, Ujú. ¿ok? Porque tú habrás tenido 5 años en esa época. Un disquete con Sí, me acuerdo. el software de Rosa. Ajá. Y eso era algo que te lo daban y lo tenías que devolver rápido, porque no tenían 20 disquetes, o porque eran Ajá. tacaños, no sé, pero bueno. Entonces yo llego, veo eso en mi oficina y le hablo por teléfono y digo, perdóname, mira, me encontré esto y me fui de maternidad, perdón, ta. Me dice, no, me dice, está bien, me dice, lo mismo yo dejo el trabajo. Digo, ¿tú dejas el trabajo? Le digo, me dice, porque no se vende mucho aquí, no, lo dejo. Le digo, perdona, ¿me puedes dar el nombre de los jefes? ¿Ok? Hablé por teléfono a las 2 semanas, ya estaban Ujú. trabajando para Dow, que fue la mejor historia de mi vida. Vendí la primera orden más grande del mundo de $20 millones de Wow, Miriam. membrana, pero eso pasaron 9 años, hasta que pasó eso. Y luego la segunda orden de las megas plantas de Israel. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendo? Que ahora que te lo cuento a ti también. De eso, una que no hay que tener vergüenza de trabajar y hacer más de lo que tienes que hacer, ¿ok? Porque en algún momento eso se paga, digamos, se te paga, te vuelve de nuevo. Está sembrando para recoger, claro. Y yo en ese lugar de verdad hacía cosas, por ejemplo, justamente porque pensaba que no confiaban en mí, cada vez hacía más cosas y ahora que lo estoy diciendo, se nota ahora que te voy a contar al final lo que hago ahora, porque yo puedo hacer hoy en día que soy consultora de todo.
porque hice de todo, porque me metí, porque en ese momento había como un software eh, para hacer el tema del control de las plantas. Ujú, ok. ¿Para DAO en ese momento? No, 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 era antes, eso era en el Ok, lugar anterior. en el anterior, Y era ajá. medio, o sea, había un jefe que me decía, ¿me puedes preparar un café? O sea, al mismo tiempo que yo aprendía todo eso, había un tipo que me decía, ¿me puedes preparar un café? Hasta que un día le puse sal, por error. Y entonces nunca, no me pidió nunca más café, pero yo decía, pero ok, yo terminé el máster, o sea, cuando yo estaba en el máster y pensaba, ¿qué quiero ser yo? Yo decía, quiero ser CEO de una empresa, así me veía yo. Qué bonito. Ujú. Yo quiero, o sea, así, de la manera más inocente del mundo, decía, ah, yo quiero ser CEO de una empresa, no sé qué, y que le estaba haciendo un café a un tipo que no tenía ni la mitad de los años, ni menos, ni un tercio de los años de estudio que yo tenía. Pero somos Pero, nosotras las que no ponemos los límites, Miriam. Por pena, tú acabas de decir algo y te lo agradezco porque me das una lección a mí por ser tan educada y respetuosa. Eso es lo que, gracias a Dios, hasta ahora me caracteriza más. Pero eso también ha sido un daño de mi parte. Y te escucho a ti y digo, wow, no soy la única. Y no, o sea, el ser educado y respetuoso es ley de vida, con el que limpia y con el CIO. Para mí todos somos seres humanos y merecemos respeto. Pero yo tengo que respetarme a mí primero, porque si yo no me respeto, el otro no me va a respetar. Si esta persona te pedía café, qué lindo, ve y te lo prepara. Si yo estoy haciendo un café, a mí no me cuesta hacerle a todo. Pero exacto, somos nosotras, no, el otro es malo, no, nunca, los otros no son malos, somos nosotros los que no ponemos los límites y cuando la persona se molesta es su problema, pero si yo estoy haciéndolo desde el respeto y desde el amor propio, nunca es un irrespeto. Entonces, ese límite es el que nos está haciendo daño y nosotras las mujeres vemos que, lamentando el caso, no sé, por género o lo que sea, la diferencia entre hombre y mujer, a ellos se les hace más fácil y nosotras somos muy duras con nosotras y ahí viene el síndrome del impostor, yo no puedo, yo no sé qué más. Date cuenta que desde que empezó la entrevista, eh, eh, he visto que se te ha hecho difícil ver todo lo que tú eres y no pasa nada, porque yo también quiero que con todos tus años de experiencia yo sea quien te venga a decir que es admirable lo que has hecho, que eres un ejemplo para mí, sobre todo yo que me apasiona el mundo del agua. Entonces, no podemos seguir como quien dice mezclando y no podemos seguir dejando que el impostor, ese síndrome nos siga haciendo daño, porque si no, esa inseguridad se riega y es lo que origina el irrespeto del otro y es porque nosotras nos permitimos y es lo que quiero que transmitas acá y tú te vayas con eso, o sea, que te quede claro, donde tú estás es muy difícil para muchas, ya sea por situación, tú eres de América Latina como yo, sabes que por situación política, por lo que sea. Entonces es como que, no, sí se puede, pero también es cierto que estos fantasmas mentales, lo que sea, culturales, qué sé yo, te van a seguir atacando. Entonces, no, mira, tú tienes tus años de experiencia, yo tengo los míos, la que está empezando, todas podemos, simplemente dejemos que las situaciones que se vayan presentando, nos sentamos, las afrontamos y seguimos adelante, pero no nos exacto, sigamos saboteando, Miriam. O sea, párate de nos frente y di, saboteamos, soy exactamente, Miriam, he logrado mucho, tengo mucho potencial y las experiencias y el hacer de todo me permite estar donde está. Pero no lo digo desde el ego, con toda la humildad, pero no nos restemos importancia, porque eso es lo que exacto. nos está haciendo daño. Muchas gracias. Sí, es muy, muy lindo lo que dices y tienes razón. Tengo que decir que te estoy contando situaciones de hace muchos años que de verdad las superé. Y las superé porque aprendí a hablar conmigo misma. Wow. ¿Ok? Porque de verdad que aprendí a hablar eh, y, y aprendí a mirarme un poco en perspectiva. ¿Ok? Lo que me pasó, o sea, ahora con los años me di cuenta, sabes, todas esas cosas del NLP o de no sé qué, eso que tú te visualizas y lo que te visualices va a ocurrir y todo eso. O sea, siempre me interesa un poco, pero nunca termino de llegar a meterme del todo. Pero por ahí hay épocas que tengo un poco más duras, que me meto a escuchar ciertas cosas de autoayuda. Y de eso me doy cuenta que ha habido cosas en mi vida que no han sido casualidad. Por ejemplo, eso que yo te conté del disquete y de las membranas de Dow, yo no te Ujú, conté que cuando estaba en la época de maternidad, la noche que me levantaba a darle mamar a mi hijo y no sé qué, ahí había salido el internet y ahí ujú, había empezado que empezabas a buscar muchas cosas, todavía no, había un chat o cosas, no me acuerdo, o sea, era muy, muy elemental, pero sí podías buscar información. Y yo decía, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero trabajar en una empresa de membranas, ¿ok? ujú, Nunca me voy a olvidar que llegué al website de Torey y escribí. Me animé, me acuerdo que eran las 4 de la mañana, con mi hijo en brazo y escribí.
señores, yo soy una profesional, ta, 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 me gustaría representarlos en Israel. No me contestaron nunca en la vida. Y dije, bah, esas cosas que uno hace, que si no van a llegar a ningún lado. Y después con el tiempo me pasó exactamente eso. Eso es Ujú. lo que me pasó, no fui con Torey, fui con Dow. Wow, Pero dime, no, no es, o sea, no es una casualidad, es una causalidad. Esa es la diferencia. Hay causalidades. Nosotros sabemos llevar las cosas eh, a un cierto lugar. Y eso para mí me di cuenta que me pasó un montón de veces en la vida. Pero bueno, eh, no voy a negar que tienes que tener un poco de suerte y que tienes que estar en el lugar también, porque por supuesto que no todo lugar. Yo a veces pienso, si me hubiera quedado en Argentina, no sé cómo hubiera sido mi carrera profesional. ¿Entiendes? Aquí fue algo, o sea, tratador. sí, se puede, aquí sí se podía hacer. Y con respecto a si soy mujer o no soy mujer, no creo que alguna vez, o sea, si fuera de este tipo que me pedía que le haga café o cosas así, no pasaron muchas cosas muy evidentes. Ujú. Pero todas sabemos que estamos en una reunión, que hay muchos hombres y no es fácil hablar. Exactamente, y Y más no lo es vivimos fácil tú y que yo te en este campo escuchen, laboral. no es fácil estar en contra, o sea, oponerte a lo que dicen, expresar cómo oponerte a otra persona. No, son situaciones que creo que las mujeres ahí tienen que lidiar más con esas situaciones. No sé si es que nosotras no lo sabemos hacer o no sé si el medio no te lo permite. ¿Y cómo Todavía haces en, no. En Israel, Miriam? Yo pienso en Israel, corrígeme, ignorancia si es así, perdón, no lo conozco, espero algún día. Si yo estoy no sé, en Argentina o en España, yo pienso que es más sencillo para la mujer ingeniera llevarlo. Y en Israel entiendo que es más difícil a nivel cultural. ¿Eso es así? No, no, Ok, no, 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 perfecto. al revés. En Ujú. Israel las mujeres, imagínate que las mujeres son pilotos. Ok, Ah, aquí me es súper callo. interesante. Las Ujú. mujeres, por un lado, son increíblemente, están poderosas. Por el otro lado está la parte religiosa, fanática, que aplasta a las mujeres. Mm, ¿Entiendes? ujú. Pero justamente por esa dualidad, acá hay mujeres que han tenido el premio Nobel. Acá las mujeres Sí. son profesoras en la academia, o sea, hay de todo. Y está la otra mujer que tiene 10 12 hijos, porque la religión hace que la mujer tenga 10 12 hijos. Y hay mujeres que tienen 10 12 hijos y son profesoras. O sea, Ajá. hay de todo, pero no, no es el lugar. Lo que sí hay es como un machismo, porque imagínate que aquí la gente, para sobrevivir, hay un ejército y el ejército es del pueblo. Ujú, Y entonces, en general, el ejército es de hombres. Los hombres ujú, son todos machos, ujú. ¿entiendes? O sea, son todos, no todos, pero hay un cierto machismo que no siempre diría que es malo, pero, eh, pero que está intrínseco en la cultura de la gente. Ok. Entonces, la mujer tiene que pelear un poco más para llegar a donde tiene que llegar. Por un lado, sí está bien visto y por otro lado, no. Una de las integrantes de la comunidad, Soeni, ella trabaja en Barcelona, madre de dos nenas hermosas. Ella está de Venezuela, así que ha vivido un poco lo que tú has vivido de esa manera. Y ella, cuando estábamos hablando de estas entrevistas, ella me hacía una pregunta muy interesante que yo creo que tú nos puedes ayudar. Ella me decía, ¿cómo funcionan las políticas laborales para las madres profesionales en los países que has trabajado o en el país que es? Mira, yo Cuéntanos un siempre he poco. trabajado aquí. Ujú, Yo siempre he trabajado en Israel, o sea, mi nombre pareciera que fuera de todos lados, pero yo soy de aquí y la política de maternidad es mala aquí, no es como, no sé, yo escucho, mi hijo vive en Alemania, tiene una amiga, o sea, que se toman un año y que el hombre puede tomar tiempo de la maternidad y la mujer, etcétera, etcétera. Aquí no es así, aquí no sé si ahora son un poco más de lo que era antes, creo que me dijo mi nuera, porque acabo de ser abuela, así que tendría que estar un poco más con el tema, pero son aproximadamente 3 meses, nada más que te ujú, dan, que es bastante duro. Creo que te puedes tomar opcional 6 meses,
o sea que te aseguran el puesto, pero más que eso creo que ya no. O sea que acá la mujer tiene que trabajar. Y para nivel de hombre, porque aquí en España el hombre y la mujer tienen el mismo tiempo para estar con sus hijos, creo que son 3, 4 meses cada uno, o sea que A suma. cada uno, qué Sí, bueno. sí, aquí en España sí sé que es así. En Argentina entiendo que son 15 días para los hombres, una locura. No es un tema que conozco en el mundo, tengo que decir. Sí, Sí, aquí sí. al hombre le dan, qué sé yo, una semana, una cosa así. Una locura, locura No, totalmente. Mira, Miriam, y en el caso de todas estas chicas que de repente pues quieren como abrir su mente, como tú sabes, en la comunidad tenemos personas de Guatemala, de Holanda, perdón, bueno, sí, de Holanda, obviamente. Tenemos una Argentina maravillosa, Constanza, también en la parte de aguas, que está en Holanda y se fue ah, sí. de Ajá. Córdoba, cordobés. Ella nos ha ayudado mucho, es parte de las integrantes directas de la comunidad, así que va a estar encantada de ver tu entrevista cuando le cuente Mm, de dónde. Pero bueno, el caso es que Constanza para mí es un ejemplo de aquella que dijo, no, pero yo quiero ir más allá, yo quiero conocer, no tengo el dinero para pagar la maestría, bueno, yo busco una beca. Y cuando la entrevisté a ella la primera vez era como que ella decía, no, pero es que ya va, yo veía esto, yo puedo, yo veía esto, yo puedo. Pero no todas tienen como romper esas barreras, porque yo creo que cuando tú te abres, en mi caso, que tomé la decisión de conocer el mundo, eso te permite poder adaptarte más a las situaciones difíciles. Entonces, como que poder adaptarte más a las culturas. Pero ¿cómo crees tú que nosotras cuando los miedos o las incertidumbres o las dudas o comentarios fuera de lugar como te pasó a ti, cómo crees tú que nosotras como mujeres deberíamos actuar para romper esa barrera? eh, yo creo que, como dijimos anteriormente, tú bien lo dijiste, que tenemos que creer en nosotras mismas. Ahora, fuera de la actitud esa de creer, de tenerte confianza, yo necesito hechos. Entonces, yo pienso que lo que a mí me da cada vez em, que siento que caigo y veo que me levanto rápido porque pasé por muchas situaciones que me enseñaron a sobrevivir, Ok, pero que para cada caso tuve las herramientas, o sea, trabajé duro para conseguirme herramientas. Y esas ujú, herramientas son la experiencia, el conocimiento y seguir aprendiendo y aprendiendo. O sea, no es que es una cuestión moral lo mío, a lo mejor sí y a lo mejor no. Digamos, yo necesito de esos instrumentos que me den la seguridad. ok, ok, ok. Eh, y a lo mejor algo bonito que puedo decir, a lo mejor desde mi perspectiva de una persona un poco bastante mayor que ustedes, eh, es algo que en lo que me encontré en este momento. Me encontré a la edad de 63 años, digamos, que podría a lo mejor decidir jubilarme, retirarme, etcétera, etcétera. Y me encontré con una situación conmigo misma no conforme con lo que estaba haciendo. Y decidí que de verdad tenía las mejores condiciones, estaba en la mejor empresa que podía pedir. IDE Technologies es, por supuesto, un nombre mundial, es un lujo estar ahí. Y yo como persona y como profesional me sentía que no estaba haciendo exactamente lo que me hacía bien. Eh, entonces, los últimos años, por ejemplo, dediqué a revivir la Asociación Israelí de Desalinización. Eso es la retribución que estoy teniendo de estos años. En la parte profesional, de saber que tengo tantos instrumentos y tantas cosas para hacer y dónde contribuir en distintos temas de consultoría y, y ¿cómo se dice? El capital humano. Y las dos cosas se Ujú. unen. Qué Eso es bello. lo Sabes que... que, Miriam, estás alineada con la razón de esta comunidad. Esta comunidad existe porque realmente nosotras, 3, 4 las que estamos detrás, y en mi caso personal, creemos que todos tenemos una responsabilidad social con el mundo. Y si tú llegas a una edad como la tuya y tú adquiriste tantos conocimientos, el planeta, el agua, llamémoslo así, y las personas te necesitan, entonces cumple tu responsabilidad social, como el que Exacto. está en una ONG o el que hace lo que sea. Pero mientras Dios nos dé vida y salud y conocimiento y tan sana como estás tú,
hay que seguir, la edad no te define. Te define es el momento donde Dios diga, bueno, hasta aquí llegaste, vámonos, te corresponde irte conmigo. Pero fuera de eso hay que seguir. ¿Entiendes? Entonces, no dejemos atrás ese potencial. Cada una tiene un potencial en algo, tú lo descubriste y tú a tus 60 y algo de años estás diciendo, bueno, ahora estoy como consultora, quiero ayudar. Y te estás dejando guiar por esa misión de vida. Sabes que esa misión de vida no es casualidad, es causalidad, porque desde los 21, 22, el agua, que es el tema tuyo, llegó a tu vida y lo estás llevando hoy. Entonces, estás cumpliendo con tu responsabilidad social. Tú estás haciendo realmente, dejando una huella muy grande en el mundo desde la acera donde tú estás. Y eso es admirable y creo que es importante, pues, como decírtelo también. Muchas gracias. Te agradezco que lo veas así. Eh, Estos años he tenido muchísimas oportunidades de conocer una gran persona, una gran mujer que se llama Miriam Balaban, Ujú, que habrás escuchado de ella. Es la fundadora de la Asociación Europea de Desalinización, ajá. eh, que tiene 97 años. No, no sé si tiene 97 o 98. Mi madre. Y, y no te puedo explicar la lucidez que tiene. Hace años y años que se dan premios y becas a su nombre y ella, y que, y ceremonias, etcétera, etcétera. Y en una de las ceremonias yo pensé que ella se retiraba de la asociación, que me acuerdo que fue en Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces fui, la abracé, le llevé un regalo de nuestra asociación y le digo, y Miriam, ¿qué ahora qué viene en el próximo capítulo? Yo pensé que iba a decir, ahora descanso. Y me dice, ¿seguimos? Y ella siempre me dice, ya, seguimos, se sigue adelante. Y ella para mí, la verdad que es una amiga, una mentora, eh, y ojalá, ojalá yo a esa edad tenga la lucidez y las ganas de seguir trabajando y de interesarme por mis colegas, por supuesto por mi familia, pero también por mis colegas, por la vida profesional, que la vida profesional me siga llenando de pasión como la llena a ella y como me llena hoy en día. La felicito, te felicito a ti y a tus compañeras que no las conozco personalmente, porque me parece una iniciativa muy, muy importante. Eh, Compartir, como tú dices, devolver a la comunidad eh, todo esto que no es ser un sufrimiento, ser mujer, es de lo Exacto. mejor y no solamente ser mujer, sino ingeniera y tener una carrera fructífera y feliz, me parece, no es nada obvio. Entonces, devolver ese conocimiento, ese aprendizaje, me parece muy, muy noble y muy Gracias, bonito. Miriam, gracias. Bueno, pues nada, agradecida. Gracias por ser parte. Vienen muchos más proyectos a futuro, así que tenerte en la comunidad para mí es muy importante. Lo que Gracias por tomarte necesites, este tiempo. con algo práctico, incluso de situaciones o de algo profesional que la gente puede necesitar, búsqueda de trabajo, búsqueda de conocimiento, de lo que sea, cuenta conmigo. Tan Si lo linda, puedo Miriam. hacer, por Gracias. supuesto. Sí, ¿sabes qué es lo cómico? Que una de las nenas estaba buscando pasantías y gracias a un contacto que yo tenía en cierto lugar, le pasé y ahora esta nena está en proceso. Entonces, qué bonito que esta Es comunidad hermoso. también. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de Y lo podemos Venezuela. hacer, ¿eh? Lo podemos hacer porque yo he conectado gente de Brasil a Australia. ¿Ves? Sí se puede, sí se O puede. Sí. sea, sí, 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 esto buena voluntad, para eso Amén. estamos. Amén, amén. Bueno, Miriam, un beso grande.